Sean bienvenidos al episodio final del Iceberg de Carlos Salinas de Gortari. Comenzamos. Ruiz Massieu. José Francisco Ruiz Massieu, el ex hermano político de los Salinas, conoció a Carlos en sus tiempos como estudiante en la UNAM. Se casó con Adriana, única hija del matrimonio Salinas de Gortari, con la que tuvo 2 hijas, Daniela y Claudia. La última siguió los pasos de su padre en el ámbito político. Ha pasado por distintos cargos, desde secretaria de Relaciones Exteriores, diputada y senadora por el PRI, y actualmente repite su papel en la Cámara Baja, pero ahora cobijada por el partido Movimiento Ciudadano. Desgraciadamente, el matrimonio entre José Francisco y Adriana no duró mucho, y terminaron divorciándose en 1978. Hay muchos rumores y chismes acerca del motivo que detonó la culminación del matrimonio. Se dice que un día Adriana llegó a su casa antes de lo previsto, encontrando a su marido con un misterioso amante. También existe otra versión, pero en esta ocasión quien descubrió infragante a su pareja fue José Francisco, el cual encontró a Adriana junto con un joven. El matrimonio se hizo de palabras y después del conflicto Adriana salió dispuesta a ensuciar el nombre de su marido por una presunta homosexualidad. La orientación sexual de Ruiz Massieu es una incógnita. Algunas personas niegan su homosexualidad, otras hablan de bisexualidad. La realidad es que estos temas fueron un secreto a voces y del cual se desprendió una línea de investigación ante su trágico final. En palabras de Carlos Salinas, José Francisco, o Pepe, fue un hombre que había sobresalido por su inteligencia y preparación. Ruiz Massieu también destacó por su sensibilidad y capacidad para el afecto, junto a un recio carácter. Gracias a estos talentos, logró gobernar uno de los estados más complicados del país, Guerrero, el cual lo llevó a destacar políticamente a nivel nacional. También se dedicó a tareas administrativas en el Infonavit, el IMSS y la Secretaría de Salud. Tras la tragedia de Colosio, Salinas hace un reacomodo en el equipo y manda a José Francisco a la Secretaría General del PRI. Además le esperaba la coordinación de los diputados priistas en el Congreso. Un gran futuro político se avecinaba para Ruiz Massieu. Pero la tragedia lo alcanzó. El día 27 de septiembre del turbulento año 1994, tras salir de una reunión del Hotel Casablanca en la Ciudad de México, José Francisco subió al asiento del conductor de un auto color gris, mientras sus escoltas subían a los vehículos detrás de él. Y fue en ese momento, de las 9:32 de la mañana, que un joven de 28 años de edad cruzó la calle en dirección al vehículo de José Francisco, al cual pudo acercarse tanto para atacarlo. Pero el crimen fue interrumpido cuando el arma se atascó. El autor, de nombre Daniel Aguilar Treviño, intentó huir, pero fue interceptado por un policía bancario. En apenas 6 meses con 5 días, 2 de los principales impulsores de la reforma del Estado han sido abatidos por las vías de la violencia irracional y el atentado artero. En marzo pasado, Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial priista. Esta mañana, la vida de José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI, fue cegada por un probable asesino solitario. Las investigaciones del crimen estuvieron a cargo de Mario Ruiz Massieu, hermano de la víctima, quien se sumergió tanto en el caso que a las 2 semanas ya tenía 12 detenidos. Día tras día, Mario anunciaba nuevos hallazgos, uno más sorprendente que el otro, y todo apuntaba a un autor intelectual, el diputado del PRI, Manuel Muñoz Rocha. Y fue precisamente Muñoz Rocha la figura que entorpeció toda la investigación, pues un día simplemente desapareció. 2 meses después del crimen, Mario Ruiz Massieu renunció al caso de su hermano, alegando que no existían las condiciones para avanzar, pues las investigaciones estaban siendo frenadas, y acusó a la dirigencia del PRI de corrupción y comportamiento criminal, pues la teoría de Mario hablaba de una conspiración por parte de un grupo político dentro del PRI para frenar los cambios en las reformas que José Francisco quería implementar. La reforma del PRI apunta, y es interesantísima la pregunta, a que se acomode el PRI al nivel de desarrollo democrático que ha alcanzado México a impulso del propio PRI. El PRI ha contribuido enormemente a la fijación de nuevas condiciones de la competencia y a la fijación de nuevas normas o reglas de la vida democrática. Ahora tiene que hacer un esfuerzo de acomodarse
a las reglas y condiciones que su propio esfuerzo llevó. Quiero comunicarles que el día de hoy por la mañana he acordado con el ciudadano presidente de la República presentar mi renuncia al cargo de subprocurador general de la República. El pasado 28 de septiembre, una bala mató a 2 Ruiz Massieu. A uno le quitó la vida y a otro le quitó la fe y la esperanza de que en un gobierno priista se llegue a la justicia. Los demonios andan sueltos y han triunfado. Pero esta teoría fue desechada por el nuevo fiscal, quien acusó a Mario de encubrir al autor intelectual del crimen de José Francisco, y todo apuntaba a Raúl Salinas de Gortari, quien por razones personales había mandado eliminar a Ruiz Massieu. Siendo más precisos, una discusión que tuvo en el pasado, derivado de la ruptura con su hermana Adriana. Otra versión apunta a que Raúl dio la orden porque José Francisco tenía posibilidades de ocupar un alto puesto en el gabinete de Zedillo, y allí abriría la inmensa corrupción que se había acumulado en el sexenio salinista, corrupción de la cual Raúl era un miembro destacado. El tenebroso caso Ruiz Massieu se volvió un pasaje oscuro de la política mexicana, del cual se desprenden muchos misterios, entre ellos la desaparición de Muñoz Rocha. Enrique. Enrique Salinas de Gortari, el hermano menor del expresidente, fue encontrado sin signos vitales y con una bolsa en su rostro el 5 de diciembre del 2004, al interior de un automóvil en el municipio de Huixquilucan, en el Estado de México. Los reportes de los forenses indicaron que había sido víctima de asfixia, pero no por la bolsa, sino por un sometimiento, además de que recibió un golpe en el pómulo derecho, por lo que la bolsa fue pura fachada. Las investigaciones de la PGR apuntan a que Enrique fue víctima de extorsión. Él estaba pasando por momentos difíciles, pues tenía grandes deudas. La Interpol había levantado una ficha roja en su contra y derivado de esto padecía graves problemas emocionales, lo que desencadenó en Enrique la sensación de acoso y vulnerabilidad. El caso fue un escándalo, pues un miembro de la familia política más controversial de los últimos años había sido eliminado, pero con el pasar del tiempo, el caso se fue apagando. De acuerdo a la PGR, todo indicaba que los autores intelectuales pertenecen al círculo cercano de los Salinas, conformado por familiares, amigos y socios, y que probablemente a los criminales se les había pasado la mano, pues no era su intención privar de la vida al miembro del clan Salinas. Décadas más tarde, el crimen de Enrique Salinas es un expediente que la PGR mantiene en la reserva, a la espera de alguna nueva información que amerite reanudar las investigaciones, dejando el caso impune. Pero lo que parece incuestionable es que Carlos, Raúl, Adriana y Sergio, los hermanos restantes, así como muchos de sus amigos cercanos y de quienes de una u otra manera se han relacionado con ellos, están destinados ya a vivir permanentemente bajo sospecha. Los del Golfo. Es bien conocido que en México operan grupos criminales, los cuales comercian productos ilegales tanto al interior del país como en el exterior. Es un secreto a voces que en cada sexenio hay un grupo favorito, el cual goza de trato preferencial sobre otras organizaciones a las cuales se les aplica el peso de la ley. Durante el periodo salinista floreció en Tamaulipas la Organización del Golfo, que era liderada por Juan García Ábrego y fundada por Juan Nepomuceno Guerra. Los del Golfo crecieron al amparo de Guillermo González Calderoni, quien como comandante de la Policía de Nuevo León cuidó los intereses de Juan Nepomuceno Guerra. Pero ¿quién fue Juan Nepomuceno Guerra? En sus inicios contrabandó con licores y aparatos electrónicos, y para blanquear sus ilícitos ejercía la filantropía popular en los pueblos cercanos a Cerralbo y Agualeguas en Nuevo León. Sí, el lugar de donde es originaria la familia Salinas. Don Juan N. Guerra fue arrestado en 1991 a los 77 años de edad y postrado en silla de ruedas, lo trasladaron al penal de Topo Chico, y fue así que le dejó la batuta a su sobrino, Juan García Ábrego. La relación entre los del Golfo y el poder se dio a través de Raúl Salinas de Gortari, el cual ayudó a que los mejores días de estas organizaciones se dieran durante la administración de su hermano. En el periodo salinista, el contrabando de los del Golfo se dio desde Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila,
todo esto hacia Texas y la costa este de los Estados Unidos. Pero al llegar el final del sexenio, todo empezó a cambiar. Primero el arresto de Raúl. Al año siguiente, en el 96, agentes federales detienen en una quinta de Monterrey a Juan García Ábrego, quien es extraditado a Estados Unidos. Su lugar como jefe de los del Golfo pasó a manos de su sobrino, Osiel Cárdenas Guillén, quien blindó a la organización contratando elementos del ejército mexicano y del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, o por sus siglas, los GAFES. Pasaron a formar parte del grupo de combate de la Organización del Golfo, dando inicio al grupo de la última letra, los Zetas, sentando las bases de las estructuras criminales que enfrentaría el país en el futuro. Y si tú u otros pretenden que el gobierno mexicano, mi gobierno, se quede cruzado de brazos, están muy equivocados. Brujería a Miguel de la Madrid. Como podrán darse cuenta, mis queridos compatriotas, en este capítulo hay misterios y pasajes tétricos de la política mexicana. Es un secreto a voces que el ocultismo y la magia se llevan muy bien con el poder, pues muchos líderes, funcionarios y aspirantes acuden a este mundo místico para adquirir protección, conocer el futuro, quitar del camino a sus oponentes o simplemente mantenerse en el poder. Se dice que estas prácticas no fueron ajenas para Salinas de Gortari, quien las empleó en un proyecto a largo plazo que le permitiría sentarse en la silla presidencial. Según Porfirio Muñoz Ledo, el joven Carlos Salinas, junto a Josep María Córdoba Montoya, emplearon el mundo del esoterismo para que el dedo sucesorio señalara a Miguel de la Madrid como candidato a la presidencia durante el gobierno de López Portillo. Gracias a unos brujos provenientes de Haití, Salinas usó la astrología y el vudú para conocer las debilidades de López Portillo y que Miguel de la Madrid fuera favorecido en el siguiente periodo de gobierno, arrebatándole así la candidatura a Muñoz Ledo. Estas técnicas ocultistas también fueron usadas contra el mismo Miguel de la Madrid. Muñoz Ledo asegura que López Portillo le confesó que el Calvito y el francés le habían lavado el coco a Miguel de la Madrid. Así lo manipularon y lo aconsejaron. Eran unos muchachos perversos. Y que Miguel hacía todo lo que ellos querían. Para Muñoz Ledo, el salinismo llegó al poder por medio de una estrategia esotérica desde la mitad del régimen de López Portillo. Utilizaron a Miguel de la Madrid como puente y se enquistaron en el poder por muchos años. No lo sé, compatriotas, es una historia fantástica, pero no hay que olvidar que la gente, por obtener algo de poder, hace lo que sea. Adela Noriega. La política siempre ha estado acompañada del chisme y el escándalo. Son complementos. En la sociedad mexicana es común escuchar de los deslices y relaciones extramaritales dentro de la clase gobernante. Aunque no lo parezca, la cultura de la casa chica envolvió a Carlos Salinas desde antes que fuera presidente. Se dice que él era el único con autorización para arrastrar, levantar y encontrar novias en el camino durante los 9 meses que duró la campaña de Miguel de la Madrid. A pesar de que en la presidencia calmó el lado noviero, los escándalos relacionados con amantes no dejaron de sonar. Se sabe que su actual esposa, Ana Paula Gerard, fue producto de una relación extramarital que se mantuvo en un pleno de absoluta secrecía, pues Ana Paula pertenecía al equipo de Córdoba Montoya. Pero quien atrajo el reflector y estuvo en los chismes del pueblo mexicano fue una persona a quien se le conocía como la consentida de Televisa, por su belleza y timidez. Esa mujer era la exitosa protagonista de telenovelas Adela Noriega. Mientras Salinas gozaba del poder, eran sonados los rumores de que el presidente mantenía una relación con la joven y bella actriz de la novela Quinceañera, la cual desapareció del ojo público durante 4 años, hasta que reapareció en el 93, alimentando aún más los rumores del romance entre Adela y Salinas. Se dice que como producto de esta relación fue concebido un hijo, el cual vive en el extranjero junto con Adela. Existe el rumor de que la primera dama, la señora Cecilia Ocelli, se enteró de dicho romance, el cual no soportó,
y fue así que junto con los guardias del Estado Mayor Presidencial llegaron al Hospital ABC de la Ciudad de México, en el cual se decía que una joven artista de cine había ingresado en labor de parto para tener a un hijo del mismísimo presidente Salinas. Las damas intercambiaron algo más que jaloneos, en el cual tuvieron que intervenir los miembros del Estado Mayor Presidencial, entre los que cuidaban a la señora O'Shelley y los encargados de vigilar a la actriz. «Esto no va a quedar así», exclamó la esposa del presidente. Al enterarse de lo sucedido, el mandatario, fuera de sí, agredió físicamente y de palabra a su esposa, quien debió permanecer 2 semanas en su hogar para que los hematomas desaparecieran. Pero reitero, son rumores, incluso me atrevo a decir que son chismes, pero estos son el pan de cada día en la política. Además, sin estos, sería un ambiente muy aburrido. Las versiones sobre la relación de Adela Noriega y Carlos Salinas han cambiado con el tiempo, y en 1995 Adela negó conocer a Salinas en una entrevista con Patti Chapoy. No hay pruebas concluyentes que confirmen o desmientan la relación. Independientemente de la creencia popular, lo más cercano a una evidencia es una entrevista que se realizó a la señora Cecilia O'Shelley ya como exesposa. En el 2007, el reportero Alberto Tavira se encontraba escribiendo un proyecto sobre las primeras damas. Para la investigación, la señora O'Shelley le concedió una entrevista al reportero, la cual quedó plasmada en el siguiente audio. ¿No es la más grande mentira que se ha dicho sobre Cecilia O'Shelley? No sé. Que así digan, los tuyos siempre llegan. No, a los tuyos no llega. Las mentiras y los chismes y las cosas como... No, yo creo que eso se maneja afuera y luego uno ¿Nunca tuviste espera. que haber salido a desmentir algo? De tu persona, de tus hijos, de tu familia, de tu esposo. No. Y te lo comentaba el otro día, he tenido la gran suerte, no sé si sea suerte o que la gente es muy amable conmigo. A través de todo lo que ha pasado y desde antes del sexenio, luego el sexenio y después el tiempo de después, la gente es muy amable conmigo, como muy cariñosa. Entonces, realmente no siento que haya tenido que salir a defenderme. Además, soy quien soy, ¿no? Oye, hay algo muy chistoso con esta pregunta. Durante los sexenios de los presidentes, siempre se les vincula como que con amantes, que son actrices o cantantes. Y mucho se decía de que Salinas tenía como amante a Adela Noriega. Eso sí lo supe. ¿Y cómo te llegó a tus oídos? Alguien comentó, pero realmente yo sentía que la vida de él era de él, ¿no? Él cumplía conmigo, él cumplía con sus hijos y no había mucho tiempo de andar con sus hijos, para nada. Nosotros nos veíamos para estar con los hijos, para platicar él y yo. Pero nunca le dijiste, nunca le cuestionaste que no una relación con él. El audio tiene muchas fallas de origen, pero es revelador. Podemos apreciar que el testimonio de Cecilia O'Shelley no confirma ni niega la relación entre Adela y Salinas. Alberto Tavira confiesa que al terminar la entrevista y apagar la grabadora, la señora O'Shelley comentó algo. «Quiero pedirte una cosa, Alberto». ¿De qué se trata? Las últimas preguntas, por favor, omítelas de la entrevista. Las preguntas sobre Carlos Salinas y Adela Noriega, omítelas del texto, por favor. A regañadientes, Tavira tuvo que aceptar. La extraña petición de la señora O'Shelley sugiere que el tema es delicado. Denotan un pacto de silencio en torno al presunto romance, lo que alimenta aún más la creencia de la relación. Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Tal vez el tiempo confirme o desmienta esta creencia popular. ¿Tú qué opinas? ¿Crees en los rumores? ¿O piensas que todo es un montaje? ¿De villano a héroe? Salinas se volvió el villano más odiado, desprestigiado y escupido por los discursos políticos del momento. Para algunas personas en la actualidad, Carlos Salinas es un referente muy distinto. Se le reconoce mucho de la modernización del país, el Tratado de Libre Comercio, la infraestructura carretera enorme, el Programa Nacional de Solidaridad que sigue vigente en el recuerdo popular. López Obrador lo sigue llamando el innombrable, y eso es parte de su leyenda. Ahí están los inmensos tomos, los libros que escribió dando cuenta de cada día, de cada acción de su gobierno. Como saben, queridos compatriotas, ustedes tienen la última palabra. Recuerden que somos libres de opinar y de juzgar a nuestros mandatarios,
Pero lo que no nos podemos permitir es anegar la historia. El recorrido del México moderno está lleno de claroscuros y en cada periodo de la historia, los hechos hablan por sí solos. Para finalizar, vamos a ver los datos finales del sexenio salinista y vamos a simplificarlos para que no sean tediosos. Carlos Salinas de Gortari, 1988-1994. Crecimiento del PIB. ¿Qué tanto creció la economía? Lo que le heredaron, 0.11%. Lo que heredó, 4.6%. En pocas palabras, la economía pasó de estar dormida a despertar y crecer. PIB per cápita. ¿Cuánto dinero por persona había? Lo que le heredaron, 7.214. Lo que heredó, 8.186. Es decir, que cada persona le fue un poquito mejor económicamente. Deuda pública. ¿Qué tanto dinero debía México? Lo que le heredaron, 60.19%. Lo que heredó, 41.25%. En corto, pagaron una buena parte de lo que se debía. Producción petrolera. ¿Qué onda con el petróleo? Lo que le heredaron, 2.5 millones de barriles al día. Lo que heredó, 2.7 millones de barriles al día. En pocas palabras, se produjo más petróleo y eso ayudó a tener más lana en el país. Balanza fiscal. ¿Gastaba más el gobierno de lo que ganaba? Lo que le heredaron, menos 24.56%. O sea que el gobierno gastaba muchísimo más de lo que ganaba. Lo que heredó, 0.47%. Lograron equilibrar las cuentas. O sea, simplemente dejaron de malgastar y pusieron en orden los números. Tipo de cambio. ¿Y cómo estuvo el dólar? Lo que le heredaron, 2.29 pesos por dólar. Lo que heredó, 3.43 pesos por dólar. O sea, el peso mexicano valía menos al final del sexenio. El dólar se puso más caro. Inflación. ¿Qué pasó con los precios? Lo que le heredaron, 29.66. O sea, los precios subían un montón cada año. Lo que heredó, 16.95%. Traduciendo los datos, todo seguía encareciéndose, pero ya no tan rápido como antes. Haciendo un resumen rapidito, si hacemos a un lado los escándalos, Salinas hizo que la economía creciera, bajó la deuda y controló los gastos del gobierno. También se produjo más petróleo, pero por otro lado, el peso se devaluó y los precios seguían subiendo, aunque menos que al principio. Hasta aquí llega el iceberg de Carlos Salinas de Gortari. Nos vemos en el siguiente periodo.